Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo en otro nuevo video. Esta es una de las preguntas que más me gusta. Preguntas de... preguntas casi sin respuesta. Dice, si Dios realmente existe, ¿por qué nadie sabe de dónde vino? Y si Él conoce el futuro de cada persona, ¿por qué crearía a Lucifer sabiendo que se volvería en contra de Él y destruiría a la humanidad? Vamos con las respuestas. Textos judíos que datan de hace 2500 años se hacían las mismas preguntas. Si descubres una respuesta, hácela saber a todos. Oh, lo sé, todo es inventado y la mayor farsa de todos los tiempos. Uf, misterio resuelto. Dijo el ratón a la luna. Es extraño que cada cultura inventara lo mismo antes de poder comunicarse entre sí. Lejos de todas las culturas, tienen historia de las creaciones similares. Y aún así los expertos académicos esperan que creamos que todas solamente son variaciones de la misma historia básica. Vi a un profesor argumentar que Zeus, Braham y no sé qué sea el nombre, YHWH, eran solamente versiones alternativas del mismísimo arquetipo base. No se suponía que cuestionáramos por qué él tenía doctorados y nosotros no. Excepto que no lo hicieron, LOL. Cada cultura creó historias mágicas y fantásticas para explicar el universo, porque es la naturaleza humana quien quiere responder a las cosas, incluso cuando no hay respuesta lógica para ti. Los judíos no comenzaron como judíos, creían mucho en dioses. Yahweh o Yahvé tenía una esposa en las religiones semíticas, originales, Asherah. Los antiguos griegos tenían una historia de creación fantástica con muchos dioses que realmente no se parecen nada a las de las religiones abrahámicas, al igual que los nórdicos, los romanos y me imagino que muchos más. Los nativos americanos creían en espíritus que no se traducen en absoluto a las ideas abrahámicas, en una deidad, al igual que los japoneses, que las de ellos es el sintoísmo. Hay miles de religiones que han existido y todas son igualmente fantásticas, explicaciones ficticias de un mundo que la gente no estaba equipada para comprender porque no tenía las herramientas para hacerlo. A medida que la tecnología mejora, a medida que la ciencia progresa, aprendemos más y más y la mayoría de estos sistemas de creencias fantásticas se desmantelan fácilmente. Inventaron los nativos americanos una mitología sobre el judío palestino de la edad de bronce, que era el mismo y su padre y un espíritu de algún tiempo que era humano. Pero ¿qué es una deidad? ¿Puede violar las leyes de la física? ¿Y le importa si dos tíos se besan? Pregunta, ¿qué? ¿Existen dioses o qué? ¿Existe un dios cristiano único? Porque las culturas variaban mucho en sus dioses e incluso más en su representación de los dioses. Mira lo diferente que son los dioses mayas de los europeos, o los dioses asiáticos, o los diversos dioses aborígenes de Australia. Muchos ni siquiera son remotamente humanoides en forma, o si lo son, incorporan conceptos de la naturaleza o animales. Los humanos favorecen fuertemente, explican cosas desconocidas con un bueno, hay un dios, criatura, cosa extraña que encarna eso. Es casi como si nuestro desarrollo evolutivo nos hubiera predispuesto a interferir la existencia de alguna agencia detrás de todo lo que no entendemos del mundo, porque aporta algún pequeño beneficio de supervivencia a nuestros antepasados. Gracioso cómo funciona eso. No estoy seguro de si estás bromeando o simplemente estás terriblemente mal informado. ¿Puedes hacérnoslo saber? En este último caso serías un buen candidato para la sociedad de la Tierra plana. Tengo curiosidad por saber por qué diferentes culturas separadas por continentes que nunca se conocieron adoraban a dioses y construían pirámides, los aztecas, los mayas y los egipcios.
Puede sonar una teoría conspirativa loca, pero ¿qué pasaría si los extraterrestres vinieran y ayudaran a nuestra especie a desarrollarse y construyeran pirámides como balizas para encontrar este planeta y adoráramos a los dioses, a dioses en los cielos? Porque de ahí es de donde vinieron, ¿no? Oh, una pirámide es la mejor forma de apilar piedras. Estructuras perfectamente formadas y alineadas, que son extremadamente difíciles de construir con nuestra tecnología actual. Fueron difíciles de construir, pero no imposibles. Todo lo que necesitas es dinero, control y una actitud arrogante hacia el bienestar de los demás. ¿Quién dijo que es difícil sin nuestra tecnología actual? Nunca me creí esta línea. Para ser honesto, ¿quién llama a esas cosas perfectas? Son enormes pilas de rocas. Es impresionante, seguro. Pero ¿eso qué es lo que son? En los tiempos modernos encontramos nuestras maravillas mirando más hacia adentro, construyendo cosas a microescala y dominando aspectos de la mecánica cuántica. Nada impide a la humanidad apilar rocas de nuevo. Simplemente hemos pasado a cosas más valiosas. Pero no son difíciles de construir con nuestra tecnología actual. Mucho más fácil para nosotros que para nuestros antiguos antepasados. Honestamente suena una locura, pero no más loco que cualquier otra religión. Aquí hay una cosa, sin embargo, nadie podrá probar que Dios existe. Solo piénsalo. Si crees que estoy equivocado, da una explicación con alguna prueba verificable. El Dios de Schrödinger. Las leyes de la termodinámica querrían hablar. Y aquí hay otra cosa, nadie puede probar que Michael Jackson, que ahora tiene un ojo de cristal con el logo de los New York Mets, sentado en un unicornio, con un sombrero de vaquero y sosteniendo 27 tomates San Marzano, no esté sentado tranquilamente en la habitación de al lado en este momento, pero apuesto a que piensas que él y el unicornio no están ahí por alguna razón. ¿Qué pasa si los humanos les gusta construir estructuras gigantes y las pirámides son la forma más fácil de construirlas tan altas y grandes como se pueda? ¿Por qué los humanos son la única especie que hace esto? ¿No son los humanos la única especie que cree en dioses? La construcción de pirámides significa que creían en Dios. ¿Por qué no construir un cono, o una torre, o una escalera? Las pirámides son intrínsecamente más fáciles de construir que un cono y son más estables que una torre. Jeje, al cerebro humano primitivo le gustaba apilar piedras. Probablemente todos apilaron piedras en forma de columnas altas y rectas también. Es solo que esas cosas se derrumbaban fácilmente y las pirámides de forma tetraédrica persisten. Hay que tener fe, la respuesta de todos los cristianos en las preguntas difíciles. Cualquier religión, no nos limitemos a una sola, cuando hay un montón de que están equivocados sobre lo que es verdad. No sé, tío, los satanistas parecen tener respuestas bastante razonables para la teoría central de tratar bien a los demás. La gente del templo satánico, los llamados satanistas, no lo sé. Echa un poco del libro albedrío para que quede bien ayudar a superar los eventos con víctimas masivas. Sí, o es mi culpa o su plan es complejo. Añade, misteriosos caminos para situaciones donde el Dios del que son fans no funcionó como se anunciaba. Odio esto muchísimo. La respuesta de mi tía, una fanática religiosa a todo, y cuando digo, los bebés no tienen libre albedrío, son violados, golpeados, asesinados. Su respuesta es, ¿se supone que entendamos a Dios?
Una vez escuché que explicaban que Dios nos dio el libre albedrío para que podamos tener la opción de volvernos perfectos, porque si comenzamos siendo imperfectos y nos volvemos perfectos, entonces somos más perfectos que si hubiéramos comenzado de esa manera. Eso simplemente me pareció tonto y resume bastante bien, en mi opinión, cómo la iglesia usa falacias lógicas vagas y, mejor dicho, indirectas que suenen bien y son difíciles de refutar, pero en realidad no tienen sentido. En noveno grado tuvimos que hacer un trabajo de investigación y elegí el tema de creacionismo versus evolución. Me centré principalmente en las pruebas que apoyan a la evolución por selección natural y la ciencia que hay detrás de la datación de la Tierra y el universo. La profesora cristiana me puso una en general con un comentario en tinta roja. ¿Qué hay de la fe? Claramente no es bueno en su trabajo, lo cual, si lo piensas, tiene sentido. No habría recibido entrenamiento. La verdadera culpa recae en quien quiebra el contrato a Dios. Probablemente eligió una deidad recién salida de la escuela para ahorrar costes. Dice, benditos dioses superiores. Benditos era la contra, era el antónimo. Superiores fastidiando a los pequeños. O quizás es un dios malvado y es realmente bueno en su trabajo. Quizás Dios fue una contratación de DI, no sé qué sea DI. Un contrato de deidad. Es obvio para cualquiera que lo piense con cierto grado de rigor o honestidad intelectual que los dioses no existen. No puedes decir eso con más certeza que un deísta, donde nadie sabe dónde carajos viene nada. Si Dios puede existir sin ser creado, cualquier cosa puede hacerlo, y la lógica de necesitar un Dios para explicar el mundo desaparece. Es un mito para hacer que la gente se sienta mejor sobre el hecho de que todos morimos y lo que sucede después, ¿o no es demasiado aterrador para mucha gente vivir con ello? ¿Por qué es una miércoles y la razón por la que la gente todavía cree en ello es la ignorancia o la falta de educación? Es la cruda verdad. Esto está lejos de ser una pregunta tonta y nadie tiene respuestas reales. Es un montón de miércoles contradictoria sostenida por cantidades insanas de autoengaño. Algunos adultos simplemente nunca dejan de creer en ciertos cuentos de hadas. Feliz día de pastel. Es un cuento infantil para dormir. No entiendo por qué la gente se lo toma tan en serio. Vamos, es tan creíble como un viejo gordo que se cuela por mi chimenea cada año. Debes tener fe. Mi hija es muy religiosa, pero no permite que su hija de 2 años experimente la magia de Papá Noel. Me deja alucinado. Él no conoce el futuro de todos. Tenemos libre albedrío y Lucifer es el ángel más hermoso que fue expulsado del cielo. Es una paradoja del cristianismo. El Dios cristiano es omnisciente, Él lo sabe todo. También es omnipotente y creó este mundo exacto, difícil de conciliar con tu posición. ¿Por qué creó enfermedades si quería tanto a todos sus hijos? ¿Por qué le daría cáncer a un niño entonces? La enfermedad es el resultado del pecado. ¿Por qué creó el pecado? Esto podría durar todo el día. Él no lo hizo. Satanás, tentado a Adán y a Eva en el jardín, creó el pecado. Jesús, sacrificándose, nos absolvió del pecado. Si somos absueltos del pecado, entonces ¿por qué siguen haciendo daño el cáncer? Porque vivimos en un mundo caído.
Esta creación fue irrevocable, quebrantada por el pecado. La muerte es el paso de este mundo caído al siguiente. Suena a que tu Dios es una palabra, una doga débil. Si no lo puede hacer magia con un poco de cinta adhesiva para arreglar lo que Satanás supuestamente hizo. Dios no violaría su sentido de la justicia con cinta adhesiva mágica. Querrías que la persona más malvada que puedas imaginar fuera perdonada y dejara entrar al cielo si no se arrepentiría y no cambiara sus caminos, ¿o es importante la justicia? Dice, el cáncer no es un pecado. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios nos salvó de la enfermedad y de la muerte. ¿Y quién creó a Satanás? Adán, Eva, el Edén, la manzana, el chico serpiente, etc. ¿Qué sacrificó realmente Jesús si también es Dios o un fantasma elegante? No parece un sacrificio cuando eres un Dios. La serpiente es Satanás. Dios lo creó. Satanás fue uno de los ángeles más amados de Dios hasta la guerra en el cielo. Satanás creía que los ángeles no debían responder a nadie y debían tener más libertad para hacer lo que quisieran. Fue expulsado del cielo como una forma de vengarse de Dios. Satanás hizo lo que hizo en el jardín. Dios sacrificó a su único hijo para salvar a los humanos del pecado. Fue Satanás quien condenó a los humanos al infierno, y fue Dios quien los salvó. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, dijo Jesús en 1 Juan 15. Claro, una historia general. Seguro que convenció a algunos a ser niños buenos, pero en algún momento crecemos y vemos que Satanás no es real. Cree lo que quiera, me importa una miércoles lo que la gente crea. Simplemente irónico que la gente llore y se queje de Dios y Satanás cuando solamente tiene una comprensión infantil del tema. Cree lo que quiera, dice la persona haciéndose afirmaciones sin fundamento. La ironía es claramente suya y la religión es un blanco legítimo para el ridículo, considerado el daño inmenso que se ha causado y sigue causando hasta el día de hoy. La actitud infantil es propia de quienes creen estas historias. No parece un sacrificio, es la historia más extrema posible. Un hombre no comete ningún pecado en toda su vida, es traicionado por sus seguidores, torturado y ejecutado lenta y dolorosamente, mientras está desnudo delante de su madre. Más importante que el sufrimiento físico y emocional, Jesús bebió la copa de la ira de Dios. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Un hombre que es un Dios y que por lo tanto viviría para siempre de todos modos. Jesús bebió de su propia copa, la lógica de la copa de la propia religión. Y los cristianos creen que vivían para siempre de todos modos. Así que los sufrimientos temporales de este mundo caído se ponen en perspectiva. ¿Puedes decirme qué han cometido algunos infantiles para morir en el útero? ¿Qué pecado cometieron los infantiles para recibir cáncer? ¿Qué pecado cometieron los infantiles para ser colocados en hogares pedófilos? Los líderes religiosos le preguntaron a Jesús por qué un hombre nació ciego. ¿Pecó él o sus padres? Puede que encuentres interesante la respuesta de Jesús. Juan 9, del 1 al 3. Realmente no me interesa buscar en Google un versículo bíblico para justificar por qué crees que los niños pequeños merecen tener enfermedades porque crees que pecan. No pecaron. Te habría costado menos esfuerzo leer 3 versículos que comenzar tu ignorancia deliberada. Vale, entonces ¿por qué los niños están en deuda con Dios? ¿Porque sus padres pecaron? De nuevo, no me interesa mucho leer tu bendita basura. Fui cristiana, me obligaron a ir a la iglesia todos los domingos. No me importa leer la Biblia. ¿El pecado de un bebé? ¿No leíste el resto de la historia?
Hay un lugar llamado cielo, donde todo es literalmente perfecto y no hay dolor ni sufrimiento. El niño con cáncer tiene la oportunidad de ir allí. Sus 6 años con cáncer son como 0.000000000000000000001 segundos en relación a la eternidad que pasaría en el cielo. Podrás también preguntar, ¿por qué mi mami permite que el doctor me pinche con una aguja? Si me quisiera, no me permitiría sentir ningún dolor. Creo que puedes ver a dónde voy con esto. De lo que he leído de textos cristianos, he llegado a la conclusión de que Dios es un Dios de la muerte, especialmente los antiguos profundamente religiosos. Está principalmente centrado en lo que es eterno y en lo que viene después. No puedes tener muerte sin vida, así que creó la vida para cualquier cosa en la vida. Es temporal, así que no importa. No hay razón para arreglar las cosas porque se arreglarán más tarde de todos modos. Tenemos libre albedrío porque el mundo de los vivos es nuestro para moldear. No, es bastante fácil de conciliar. Si existe, entonces es malvado. Él es la causa de todo el sufrimiento. Si el Dios cristiano existe, el libre albedrío no existe. Todas nuestras acciones fueron predeterminadas por Él antes de la creación. A la mayoría de los cristianos simplemente no les gustan las conclusiones lógicas de sus creencias. Todas nuestras acciones fueron predeterminadas por Él antes de la creación. ¿Quién dice eso? ¿De dónde sacas esa conclusión? Esta es una perspectiva muy inmadura. ¿Sabes lo que comiste ayer para almorzar? ¿Puede eso cambiarse? ¿Elegiste libremente lo que comerías para almorzar ayer? Un conocimiento exhaustivo del pasado es lógicamente compatible con el libre albedrío. Un conocimiento exhaustivo del futuro también lo es para un ser que creó el tiempo. Además, Dios no es la causa del sufrimiento. Dios creó la luz y luego existieron tanto la oscuridad como la luz. Dios no creó la oscuridad, en lo mismo para el bien y para el mal. Estoy de acuerdo. Una mentira, lo cual en sí mismo es contradictorio con la Biblia. ¿Cómo puede existir el libre albedrío si existe plan de Dios? Eres una criatura atada al tiempo. El tiempo fue creado por Dios. Él existe fuera del tiempo. Él ve el futuro como si tú ves el pasado. El pasado está ahogado, ahora fijado desde tu perspectiva, aunque tomaste decisiones libres en el pasado. Enfoque interesante, aunque contradice directamente la Biblia. Bueno, no creo nada de eso, pero esto es lo que entiendo. En cuanto a tu pregunta de dónde vino Dios, la mayoría de los cristianos dirían que Dios siempre existió, o que su existencia simplemente nunca se explicará, y que debemos aceptar el misterio con fe. Lo siento, no tengo más información que eso. En cuanto a tu pregunta sobre Lucifer y por la extensión, el mal, Dios creó al mal y permite que opere, y además nos ha regalado el libre albedrío. Dios hizo esto porque quiere que nos enfrentemos a la tentación y le demos la espalda, que lo elijamos voluntariamente. No quiere que le sirvamos por miedo, quiere siervos amorosos que lo eligieron a pesar de que se les ofrecieron pecados y de que toda su fe se viera sacudido a través de actos de maldad. Dios puede existir, pero definitivamente no es un él o un ella o una persona de ningún tipo. Sí, tiene sentido. Solo que es extraño que algo tenga tanto poder mientras nosotros somos tan débiles. Religión, una historia de intentos por explicar por qué los dioses hacen tonterías. Génesis 1:27. Creó pues Dios al Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó.
Esto es lo único que tiene sentido en la Biblia porque explica mucho. Digo esto porque si Dios es como los humanos, eso explica perfectamente por qué todo está tan mal. ¿Por qué me convertí? ¿Por qué ¿Por qué tengo una tostadora que nunca uso? ¿Por qué no arreglo todo como ese timbre que lleva roto años? ¿Por qué no voy y hago algo inteligente? ¿Qué hice el martes? Hace 6 meses. No me acuerdo. ¿Qué voy a hacer el próximo lunes? No lo sé. Me tomo una cerveza ahora. Muchísimas gracias por esta respuesta. Sí, porque tenemos que tener el mal. Creo que tiene algo que ver con el libre albedrío. Todo lo que existe puede demostrarse si tienes ambigüedades. Todo lo demás es especulación y fantasía. La mecánica cuántica se basa literalmente en el hecho de que la ambigüedad está integrada en el sistema. Hay muchas cosas que aún no podemos definir definitivamente y que estamos bastante seguros de que existen, pero que se comportan de manera muy extraña bajo observación en comparación con la ausencia de la misma. Saber el futuro de cada persona arruinaría la alegría de descubrir qué harían con el libre albedrío. ¿Te imaginas lo aburrido que sería la eternidad? Mi pregunta es, si Dios tiene un plan, ¿por qué le rezan tanto? Porque mis oraciones para conseguir un coche nuevo se consideran mucho más importantes que todas esas personas que simplemente rezan por tener suficiente comida o rezan para no ser asesinadas por un abusador. Porque todo es ficción. Pep. Puede que le interese leer esto. Explique el plan inicial de para nosotros y cómo lo ha ajustado con el tiempo. Estas no son preguntas estúpidas en realidad. Estas son las semillas de la duda que crean hasta saber qué religión es la pura miércoles. Bueno, pues compañeros, y como ven, esto sigue y sigue. Finalmente, lo de la religión es un tema muy, pero muy extenso y controversial, donde cada quien tiene su punto de vista. Pero esto me hizo recordar a una película donde sale el actor Arnold Schwarzenegger. No me acuerdo cómo se llama la película, pero bien recuerdo, y les voy a dejar una frase que decía supuestamente Lucifer. Él decía, si todo, qué casualidad, todo lo malo que pasa es culpa de Satanás, pero si algo bueno les pasa, solamente Dios sabe por qué hace esto. Bueno, hasta aquí los dejo, bendiciones, nos vemos en el siguiente video, bye. No te olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario aquí abajo, qué es lo que piensas. Nos vemos en la próxima. Bye.